Estamos de regreso en el programa. Estoy ahora con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y vamos a tocar un tema que me parece interesante. Siempre que se ha hablado de divorcio, siempre se habla de los hijos, las consecuencias que tiene que asumir la mujer, asistencia a las mujeres, pero nunca se habla o se habla muy poco. Yo la verdad es que muy pocas veces he escuchado que se haga referencia a cómo afecta el divorcio a los hombres. Edwin Heredia ha analizado este tema, así es que lo vamos a conversar ahora. Edwin, bienvenido. Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Me parece interesante, siempre el divorcio pareciera que afecta a los hijos y a la esposa y el hombre es el que sale, bueno, como tranquilo, es el que se va, ¿no? El que rompe las cosas, no sé. Pero tú has analizado un poco el otro asunto, ¿verdad? Sí, mira, en primer lugar hay que señalar que yo creo que toda ruptura de un matrimonio, toda separación o divorcio es una verdadera desgracia, ¿no? Que le sucede a dos personas, ¿no? En realidad, lo que se quiebra no es el matrimonio, los que se quiebran son las personas, ¿no? Los que se rompen no es el matrimonio, sino las personas. Rompen sus vidas y bueno, pues, quedan ahí, ¿no? Los hijos sufren las consecuencias. Normalmente la tenencia de los hijos queda con la madre, normalmente, ¿no? Cuando son pequeños, y el padre pues tiene que dar una cantidad, una mensualidad, ¿no es cierto?, para poder, sí, para sufragar los gastos de la familia. Y bueno, en realidad se analiza mucho el tema siempre con respecto a la mujer. Incluso yo diría que hasta hay un cierto prejuicio, ¿no? que lleva a pensar que la desprotegida solamente es la mujer y el hombre, como tú has dicho hace un momento, bueno, pues se va de la casa, quizá rehaga su vida, pero un momentito, o sea, ese hombre, en primer lugar, tiene los mismos derechos que la mujer, ¿no? Hay ahí una separación, un divorcio, habría que ver qué tanto le afecta, ¿no? Es decir, qué tan desprotegido queda. Eso no se está analizando acá, ¿no? No, yo creo que se da por entendido, se da sobreentendido que el hombre, bueno, se aleja y hace su vida. Claro, es que porque no se queda con los hijos, porque no lleva ya el hogar, porque no sé qué. Y un momento, o sea, el hombre es tan cónyuge como la esposa, ¿no? claro, el asunto es que hay malos antecedentes, ¿no? Es que Sí. muchos de los hombres realmente abandonan la familia, se alejan de ellos, unos se divorcian, otros no, hacen su vida, hacen las cosas y se olvidan de la... Tanto así Sí. que hay centenares, tal vez miles de hombres que están encarcelados ahora por no sufragar precisamente los gastos ordenados por un juez para el sostenimiento de sus hijos, Claro. ¿no es cierto? En realidad hay este prejuicio, ¿no? Tiene algún fundamento, ¿no? Y es que normalmente el malo de la película es el hombre, o ha sido el hombre, porque quizá remontándonos un poco a la historia, pues es el que quizá cometía adulterio, quizá pues se iba con otra persona, quizá abandonaba, como tú dices, el hogar. O Y tenía quedaba la mujer, dos hogares, ¿no? o tenía dos hogares, ¿no? Entonces, como por decían lo tanto, ellos, mi otro compromiso. exactamente, Es ¿no? una Es locura, decir, efectivamente, son cosas deplorables, ¿no? Es decir, sin embargo, bueno, pues no todos los casos son así, ¿no? El hecho de que una mayoría pueda obrar de esa manera no justifica que el hombre quede bastante desprotegido y que todas las leyes vayan, diríamos, supongan, ¿no? Que la mujer es la que queda en desventaja y tiene que, digamos, favorecerla en todo. ¿Hay antecedentes en algún, tú has encontrado antecedentes de que haya ya algún tipo de preocupación por la afectación a los hombres después de una ruptura matrimonial? Sí, estuve analizando unos datos de España y bueno, la verdad es que España tenemos que mirarla, ¿no? Porque siempre hay que mirar Europa. Lo que sucede en Europa afecta a todo el mundo, ¿no? Sí, Occidental, llega por lo aquí, menos, ¿no? llega aquí, Llega ¿no? aquí cada vez más rápido. Claro, y lo mismo con Norteamérica, pero más Europa, ¿no? Y de Europa, pues el referente más cercano a nosotros es España. Y entonces, en España, por ejemplo, hay dos asuntos que llaman poderosamente la atención desde el punto de vista social, ¿no?
Y esto ha sido publicado por una asociación de abogados europeos, ¿no?, de la familia, a raíz de un suicidio. Una persona, un varón, que fue encontrado al cabo de varios días en el fondo del pozo de un ascensor, ¿no? Se suicidó, no sabían por qué lo había hecho, era un hombre cuyo cadáver nadie lo reclamó, una señal de mala, diríamos, de que no tenía gente. Nadie se dio cuenta que había desaparecido. Así es, ¿no? Y no tenía a nadie tampoco, probablemente. Entonces, bueno, indagando, se ha sabido que ese hombre, un año antes, esto ocurrió en julio, el pasado mes de julio. Sí, el pasado mes de julio. Entonces, se ha sabido que un año antes, en julio del año pasado, este hombre fue detenido, ¿no?, por una denuncia, pues, en un proceso de divorcio con su esposa, detenido por presuntos malos tratos, ¿no? A veces no hay ni siquiera juicio para esto, sino que de frente vale el testimonio y a veces te pueden quitar la patria potestad del hijo, de los hijos, o a veces te pueden meter en la cárcel, como es este caso, ¿no?, como era este caso. Muchas veces además se utiliza ese tema de malos tratos para precisamente mantener la patria potestad, ¿no es cierto? Desacreditar a la pareja. Exactamente. O sea, el hombre, o sea, la mujer, para tener la patria potestad. Sí, y fíjate que también ahí hay un tema, se ve, ¿no?, que es un tema de desigualdad. Ahora que se habla tanto de igualdad entre los sexos, hombre y mujer, pues en este caso de los divorcios se ve que hay un desbalance, motivado por lo que acabamos de decir, ¿no?, que el hombre pues casi siempre o muchas veces ha sido el culpable de las rupturas. Mayormente es el maltratador, ¿no? Es o el causante, ¿no? Sin embargo, hoy y ahora, como la mujer en todo iguala al hombre, ¿no?, hay una igualdad, pues hay que considerar también esa misma igualdad a la hora de analizar el problema del divorcio y sus consecuencias también jurídicas, ¿no? Entonces, fíjate que esto no es así incluso hasta en las denominaciones. Cuando un hombre maltrata a una mujer, se llama lo que ya estamos un poquito hartos de escuchar en el Perú, violencia de género, ¿no? Y tiene graves medidas legales, ¿no?, punitivas. Cuando una mujer maltrata, que de hecho hay maltratos de las mujeres hacia el hombre, hacia los hombres en el matrimonio, hay, y no solamente físicos, ¿no? Los hay físicos, hay psicológicos que son muy duros, porque las mujeres son muy buenas, pero saben también cómo herir, ¿no? Y entonces, cuando una mujer incurre en malos tratos, se llama más bien violencia doméstica y tiene unas medidas más leves, unas medidas, digamos, ¿no?, de sanción más leves. Entonces, ahí no hay igualdad, Entonces, ¿por qué uno y por qué otro, no? Lo mismo. En España, concretamente en el 2016, han habido 13 varones que fueron asesinados por sus cónyuges, y 17, perdón, y el año pasado 9, el año 2017. 9. Entonces son como masculinicidios, diríamos, ¿no? Claro, además hay otras cosas, hay que considerarlo, ¿no? Hay un tema de asistencia también que ya no se está dando, ¿no? O sea, es que el Estado ha privilegiado a las poblaciones vulnerables, que se les dice, ¿no? Los niños, las mujeres, porque son repetitivamente maltratados, históricamente maltratados y todo eso. Pero hay algunos datos, por ejemplo, el 70% de los suicidios son hombres. En España hasta un 75%. En el 2014 hubo casi 4.000 suicidios, 3.000 han sido de varones, el 75%, y un poco menos de 1.000 de mujeres. 3 de cada 4 suicidios son hombres. O sea, algo está pasando. Algo está pasando. Claro, y, o sea, deberíamos tomar un poco de atención. Claro, no vamos a decir que todos los suicidios de los varones se deben a problemas conyugales, pero sin embargo son los que más se suicidan. Son los que más se suicidan, ¿no? También, por eso esta asociación de abogados pide, por ejemplo, un observatorio interesante, un observatorio de suicidios para ver las causas. Sería interesante saber los motivos, así como se sabe que hay casi 4.000 suicidios en España, no sé cuántos habrán en el Perú, poder conocer las causas. Además, ciertamente, no conozco los porcentajes, pero sé que sí es más no los porcentajes exactos, pero bastante más de la mitad de las personas asesinadas son hombres.
¿no es cierto? Sí. Son más que mujeres. Sí, Yo no sé si sí, eso sí. también se da a nivel mundial, ¿no? No, bueno, los datos que tengo son nuevamente de España, creo que llegan a ser 2/3. O sea, también el 2/3 asunto, o sea, de los hay que homicidios. pensar, empezar Sí. a mirar. No digo para proteger o hacer o apañar, sino, no, o sea, que merecen haya, una investigación que haya justicia, real, científica. que haya ¿no? Además. justicia, que haya igualdad, porque volviendo a nuestro caso referencial de este hombre que se suicidó en el ascensor, ¿no? Bueno, pues lo que te dije, había estado, se sabe, ¿no? Que la causa del suicidio era pues diríamos, el desamparo que tenía esta persona, porque después del divorcio nadie en su entorno lo había apoyado, acompañado, nadie, ese hombre estaba solo. Prueba de que nadie reclamó su cadáver, ¿no? Ese hombre estaba solo y en medio su desesperación le llevó a esto, ¿no? Claro, o sea, tal vez él no sea un modelito, el tipo, ni precisamente la víctima, pero eso significa una soledad tremenda. Claro, habría que analizar, habría que ver, revisar también, ojalá no haya sido, por ejemplo, un juicio en el que, bueno, se hayan guiado por esos prejuicios, ¿no? De que es la mujer a la que hay que proteger más y el hombre pues dejado de lado. Hay que tener cuidado. Tenemos que irnos a una pausa, nos hemos pasado bastante del tiempo en este primer bloque. Cuando regresemos, hablemos un poco del divorcio, metámonos un poco también en el tema local, nacional, porque se han incrementado los divorcios según los últimos datos. Tras la pausa seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, estamos hablando del divorcio y los hombres, hemos hablado de ese contexto, pero ahora metámonos un poco a la realidad de los divorcios. Yo estuve leyendo, se estima que unas 14.000 parejas se divorcian cada año en el Perú. Bueno, estos eran datos del año pasado y hace poco ha salido una noticia que dice más o menos que el número de divorcios se estima que se ha incrementado en 20% en el registro, en la formalización de esto en registros públicos y cosas por el estilo. Entonces, el divorcio está creciendo. ¿Tú tienes una idea de por qué el divorcio crece? Yo califico al divorcio como una verdadera epidemia, diríamos, ¿no? Casi, es decir, es una tragedia, ¿no? Parece incluso que, como ha dicho recientemente el Papa Francisco, parece incluso que fuera una moda, ¿no? Pero los matrimonios se hacen con facilidad y se deshacen también con más facilidad. Una vez vino Entonces aquí hay que ver ahí, sí. Una vez vino aquí un psicólogo en Lima que hace esto y me comentó que ahora los chicos en los colegios pudientes de Lima, suelen decir cosas así como, oye, ¿tus papás ya se divorciaron? ¿No? Sí. O sea, la pregunta es si ya se divorciaron. Y el que dice, porque eso es bacán, o sea, después tu papá te compra más cosas, cosas por el estilo, ¿no? O sea, eso ya involucra lo que tú dices, o sea, algunos lo piensan ya como moda, ¿no? Como moda, es decir, como una costumbre socialmente aceptada, muy aceptada, ¿no? Bueno, es como te digo, una verdadera epidemia social que va en aumento y eso, ojo, hay otro tema que debemos también, ¿no? mencionar. Hay hoy en día otra moda, porque esto sí es vamos a decir, es una costumbre que se va imponiendo también, hay muchos que ya no se casan, ¿no? Hay muchos que conviven, ¿no? La convivencia es enorme, entonces es, diríamos, numéricamente grande. Yo no tengo cifras, sin embargo, y probablemente los datos que tú has mencionado de los divorcios no contengan las estos son divorcios, las ¿no? separaciones de hecho, diríamos, claro, de uniones de hecho. Claro, ¿no? o sea, de los que claro, nunca se casaron, los que conviven, ¿no? Claro, los que conviven. Entonces, es dramático. Pienso que hay una falta de madurez y de preparación para este paso vital, ¿no? De unirse para toda la vida. Muy pronto, muy rápido. No, muy pronto no, porque ahora las personas se casan más tarde. Mira, en edad, te refieres. En edad, por supuesto. Bueno, yo me refería muy pronto, o sea, sin conocerse mucho, o sea... Bueno, pues
No lo sé, la verdad. Yo creo que no. Yo creo que el hecho también de que se casen un poco con edades más avanzadas, ¿no? La mujer se está casando a los 30 años, 28 años, 30 años, ¿no? Y el hombre a los 35, 33. Entonces, claro, ese hecho también te habla de probablemente un noviazgo más largo, ¿no? Sin embargo, bueno, es probablemente pues una falta de madurez, una falta de preparación y sobre todo, Enrique, es un síntoma de una sociedad que ya, digamos, el valor del compromiso, el sentido del amor, ¿no? De la fidelidad, de la generosidad, ya casi no existen. Son esos valores que hacían fuerte el matrimonio, como la unión de dos personas para siempre. Hoy creo que ya no existe ese... El para siempre. Ya no existe el para siempre, ¿no? Ya no existe la capacidad de donarse al otro, de hacer feliz al otro, de sacrificarse por el otro, y eso es el verdadero amor. Un psicoterapeuta de parejas decía, si bien las crisis y los conflictos son normales y naturales en una relación, el problema se da cuando la pareja no sabe cómo manejarla y pierde la capacidad de autorregularse, pudiendo terminar en situaciones de violencia física o psicológica. Sí, claro. ¿No es cierto? Eso involucra inmadurez, que es prácticamente lo que tú estás refiriendo. Sí, inmadurez sí. Para llegar al matrimonio. Inmadurez, ¿no? afectiva, inmadurez de carácter, inmadurez de personalidad, y inmadurez también en las virtudes que una persona debe tener. En definitiva, inmadurez también, como dije hace un momento, en el amor. O sea, hay un desconocimiento de lo que es el amor, que en realidad debería ser la única razón para llegar al matrimonio. Si yo no amo a la otra persona y el amor es correspondido, oye, no te cases. Tal vez una de las conclusiones que podríamos llegar de este programa es que cuando hay una ruptura matrimonial son las dos partes las afectadas. Claro. Tal vez una parezca más dura, tal vez la otra más víctima, pero sin embargo debería haber una asistencia, ¿no? O sea, cuando se rompe un matrimonio no es pues como, no sé, o sea, no es una cosa muy sencilla, o sea, es algo que hay que procesar tremendamente. Claro. Y la sociedad nos está preocupando precisamente de conseguir apoyos o de dar apoyo. Es que el tema del divorcio se ha hecho tan común, estamos tan acostumbrados, ¿no?, ya al divorcio, que, bueno, pues esa es la razón, ¿no? En el fondo, nos hemos acostumbrado a esta realidad social, nos hemos acostumbrado. Entonces ya casi no nos afecta y casi no nos damos cuenta de lo que acabas de decir, de cuánto repercute en las vidas de las personas, ¿no?, el rompimiento de un vínculo que se supone que, por supuesto, ha dejado huellas profundas en cada persona, en cada cónyuge, ¿no? El matrimonio no es simplemente una relación de noviazgo, los dos, diríamos, se hicieron una sola carne, ¿no? Como dice la Biblia, una sola carne, una frase muy fuerte. Se hicieron solo uno y de pronto pues se separan con un gran daño en sus vidas y también, por supuesto, ¿no?, si es que hay hijos. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Yo quisiera añadir nada más, Enrique, que no me parecería descabellado el que, con respecto a lo que decíamos al principio, ¿no?, de que las cosas sean más igualitarias, también en nuestro país se considere que el varón puede ser víctima en el matrimonio, ¿no?, que el varón puede ser vejado, puede ser violentado, y que podría incluso haber un instituto, una oficina de una defensoría del varón, vamos a decir así, ¿no?, para que haya también una cierta igualdad y el varón no esté tan desamparado en algunos casos, en los casos en que requiera. Gracias, Edwin. De nada, Enrique. Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia. Nos despedimos, nos reencontramos el lunes en Modo Avión.